Buenas tardes a todos. Hoy es 11 de septiembre. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya confirmando que tengo audio. Bueno, quería hoy en el último encuentro que tenemos, poder revisar cómo adaptaron o cómo pudieron apropiarse del uso del formato que tiene dispuesto la universidad para el tema de viabilizar los proyectos. Entonces, haciendo como una recapitulación de lo que hemos hecho en estos 2 días, pues empezamos por mirar algunos ejemplos de convocatorias que como les comentaba, están pendientes o pueden que salgan o no, pero que colocaba de ejemplo términos de referencia de convocatorias que están por salir. Y entonces el ejercicio era poder mirar cómo, si yo quiero presentarme a una convocatoria de estas, busco estas que están pendientes por salir, reviso el tema o el trabajo de interés que tengo, bien sea como grupo o como lo quieran abordar. Luego tengo que identificar ese término de referencia, qué componente técnico-científico respalda. Luego tengo que mirar qué montos esa convocatoria puede darme a través de ese número de convocatoria. Revisar también el tema de qué me exige ese contenido del término de referencia, si estoy dentro del cronograma. Y si lo estoy, pasar luego a revisar, les compartía yo ayer y les mostraba un manual de clasificación programático del gasto público para poder determinar, de acuerdo a eso, que es un documento pues, que se hizo precisamente para comenzar a utilizar la MGA, poder saber cómo él está o se focaliza con el plan de desarrollo de la entidad, en este caso el departamento, al cual yo aspiro, con el respaldo de, obviamente como investigador o el respaldo que me da la universidad, a poder hacer partícipe de esos proyectos que tienen una bolsa y que nosotros perfectamente podemos apuntar. Pero en ese ejercicio pues también hablé de cuando uno se presenta a una licitación y entonces hablé del RUP, les mostré el portafolio que tiene la Universidad de Pamplona, portafolio creado en los últimos años para poder brindar una mejor información a aquel que quiere que la universidad le preste un servicio. Les envié unos formatos de viabilidad para que fueran diligenciados por ustedes y que sin miedo los llenen, los usen, los apropien y que sirviera como referencia para hacer un presupuesto independiente si estoy haciendo un tema de gestión de un ministerio, de una agencia directa de la presidencia, si es de un ente territorial, llámese alcaldía o gobernación, si es del tema de MinCiencias, pero al final la recomendación que en estos 2 días y hoy que terminamos, quiero es que siempre el presupuesto utilicen el formato de la universidad porque les va a entregar unas luces de estructuración financiera en el tiempo del proyecto, que de pronto hay cosas que no se tienen en cuenta o que estos formatos no nos dicen temas de gastos financieros, gastos legales, si la convocatoria lo permite o si es un tema de contratación directa, preferible, resumiendo todo lo que he hecho en estos 2 días, se haga por contrato interadministrativo y no por convenio, porque el contrato, puse el ejemplo de utilizar un marcador, en el convenio nos toca mostrar la factura del marcador, mientras que en el contrato, mientras yo haga cumpla con un objeto con calidad, sencillamente hacer allí una finalización del proyecto es más fácil. A veces hay que hacerlo por convenio interadministrativo por su naturaleza. Bueno, hay que tener un poquito más de cuidado cuando es convenio y en esa contratación directa. Entonces,
la clase ha sido en una vía, yo hablando y ustedes pues prestando atención a las indicaciones que en esta experticia que se tiene como oficina se comparte, y además para que se use y se apropie un formato que, créanme, no es fácil construir y que estamos incluso haciendo ya uno nuevo, pero sigue sobre la misma base. Simplemente vamos a meter temas nuevos que nos exige la norma técnica colombiana en la gestión de proyectos, y vamos a incorporar el tema de los riesgos. Pero el formato sigue con el mismo principio: poder viabilizar un proyecto, en el caso mío, como una oficina del resorte de la alta dirección, poder dar un parte de tranquilidad a la hora de comprometerse con un proyecto de extensión. Entonces, quisiera escucharlos cómo les fue con el formato, porque el objetivo, si bien venían dando tres módulos anteriores a este, en una instrucción de qué era la MGA, de que cómo construimos un árbol de problemas, cómo utilizamos la MGA web, pues sí, eso es una técnica, pero al final es más interesante es dónde están las bolsas, a dónde acudo a ellas, y después de que las descargo, a cuál me presento, qué tengo y cómo presupuesto eso para no morir en el intento, porque si hay una buena estructuración y no es complicado. Si ustedes ya utilizaron el formato, pues como les comentaba ayer en los ejemplos que les mostré, el formato, lo que tengo que llenar son todos los aspectos de ejecución de presupuesto, talento humano, bienes y servicios, adquisiciones. Por allí hablé también de que es pertinente que se tenga el tema de imprevistos, y dependiendo de la naturaleza de lo que estamos haciendo, pueda tener administración y fortalecimiento, pero en estos casos que puntualicé ayer, de ejemplo, de la convocatoria 4 a la 8, del tema del bicentenario, podamos de otra manera tomar la administración del proyecto desde la misma rubro de talento humano. Entonces, no sé, ¿quién comienza de pronto con su formato? ¿Nos lo puede compartir? Bueno, yo aquí compartí la pantalla en donde quedamos ayer, pero ya la cierro. Entonces, no sé, quisiera que me dijeran de la experiencia que han tenido al utilizar el formato de viabilidad, o cómo abordar el hacer realidad de que hay una bolsa de proyectos del Bicentenario, y yo cómo eso lo transformo en una viabilidad interna para luego sí llenar una MGA, que es la recomendación que estoy dando. Entonces, no sé, los escucho. O voy preguntando más o menos a cada uno, o quieren participar libremente, porque sí quisiera escucharlos. En estos 2 días, bueno, era claro que yo diera unas instrucciones, pero quiero que me digan cómo le fue con el formato, si algunos por el trabajo de la semana no lo pudieron hacer y de pronto quedaron en algún punto, pues bueno, para eso estoy, para que me digan qué sigue, y los que pudieron llenar el formato o lo pudieron manipular. De hecho, yo compartí los ejemplos ya hechos de la ANH, que otra tarea hubiera podido ser que hubieran trabajado sobre ese, que también es válido, ¿no? Entonces, ¿quién podría compartir su experiencia con el formato? Sí, aquí estoy mirando los documentos que compartí ayer. Está el formato A12, 24, 36, el manual de clasificación, el tema de la convocatoria de Bicentenario, el RUC de la universidad para que un documento público que bueno lo tengan. Y aquí coloqué un ejemplo de viabilidad de la ANH. Entonces, ¿quién podría arrancar para revisar cómo le fue?
Miren, el objetivo principal es llegar a esta gráfica de lo que vimos ayer, ¿cierto? Que ustedes pudieran llenar este anexo de ejecución, de gastos de ejecución, y que de este anexo ustedes en su proyecto pudieran llenar acá quién es el director del proyecto, qué cantidad debería ganar esa persona, y les mostré y les compartí este ejemplo de la ANH. Si yo lleno estos valores y lleno unos servicios, yo aquí ya puedo tener, si no tengo administración, pues dejo esto en cero y ya tengo un costo más o menos del documento que quiero, perdón, del proyecto que quiero. Y eso luego lo llevo acá a resumen, y en resumen lo que hago es llenar los ingresos para que yo pueda conocer aquí cuánto o cómo me va con esta gráfica. Esa es la manipulación que se pretende. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si en este que puse de ejemplo ayer, yo hago de que aquí en vez de entrar 844 millones, voy a hacer un ejemplo acá y le voy a quitar 200 millones. Entonces lo voy a poner en 6. Y le aumento los 200 millones acá para que no se me dañe, porque debe ser igual el ingreso que el egreso. Si se dan cuenta, con solo mover esa forma de pago, automáticamente a mí la gráfica cruzó la línea verde, la roja. Y eso lo que refleja es que hay como lo dice acá en el comparativo de ingresos-egresos, en el flujo de caja hay un flujo negativo de caja. ¿Qué quiere decir eso? Que el proyecto se desfinancia en ese mes, en este caso en el tercer mes. Pero la idea es que ustedes puedan manipular el formato. Yo aquí vuelvo y cambio, entonces le voy a colocar nuevamente los 844 que tenía. Ayer ayer les compartía que, voy a volverlo a mover acá. Entonces, y este es el ejercicio que necesitamos, el que la gráfica me quede así, que la línea roja y la verde se encuentren, queriendo decir que el gasto y el ingreso se gastaron, sin contar el fortalecimiento y la administración, y que en ningún momento del tiempo del proyecto, en este caso es un ejemplo a 5 meses, el proyecto se desfinancia y nada queda acá en rojo, ni en negativo, queriendo decir que el proyecto es financiable todo el tiempo. Entonces, bueno, ese es lo que estaba proyectado para hoy, es poder ver cómo le fue con el formato. Con un proyecto real, ¿no? Les decía ayer, entonces no sé, ustedes me dicen, o recapitulo todo, o en dónde quedaron, pero pues, la verdad necesito escucharlos. Entonces no sé si puedo irles preguntando. Veo acá conectado a Nasli. Nasli, ¿cómo te fue con el formato? Tú que has tenido en investigaciones algunos soportes allá. Hola, profe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Profe, pues nosotros en el grupo trabajamos un proyecto, pues la verdad, la viabilidad la manejamos, pues la hicieron mis compañeros y pues yo la revisé pues por la experiencia o por lo que yo he hecho en la vicerrectoría. Entonces, Gerson fue el encargado de llenar eh, de llenar la viabilidad como tal, pero según lo que hablamos es un formato muy fácil de llenar y es es un mapa que nos ayuda a saber qué debemos gastar, cuándo debemos gastar y es muy completo.
Entonces, pues la verdad no quise hacerlo yo porque pues yo ya he tenido la oportunidad de manejarlo, Vale. pero el ejercicio que hicimos en el grupo, porque pues desde un principio estábamos en grupos de 6, desde el Sí. ejercicio que hicimos con el grupo, lo pudimos hacer y fue muy fácil de manejar. Nosotros apuntamos a la convocatoria número 4 Y en podrían el foco de... compartirlo, o Gerson, no se podría compartir el formato, cómo lo diligenciaron y eso. Abordaron la convocatoria 4 NASLI y allí en el manual, ¿a qué línea le apuntaron? La línea número 7, La línea número 7. la 17, espérame. Déjame, yo lo reviso. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerson. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien. Bueno, como decía la compañera Nasli, nosotros estuvimos con la convocatoria número 4. Según la guía, estuvimos en la línea número 17. La Entonces, convocatoria 4. Déjenme para yo también mirar acá cuál fue. Ah, ok. Tema de sociedad del conocimiento, ¿sí? sí, perfecto. Ok, Y entonces nosotros trabajamos con la guía y trabajamos con lo que decía la convocatoria. perfecto. Entonces llegamos a la parte de que teníamos que ver los mecanismos y las líneas y nos enfocamos en la parte de Santander. Porque Del departamento de Santander. correcto, que era la tercera línea de las líneas que tenía, debido a que no estaba Norte Santander, entonces utilizamos la más cercana que teníamos. Perfecto. ¿Y Entonces qué, teníamos y qué, esa bolsa hasta qué recurso entregaba según el término de la oferta? 1.690, 1.690 millones. ¿Y exigía una contrapartida? Sí, pero esa parte pues estuvimos hablando con él y ella nos explica también, pues según lo que usted había hablado el día de ayer, de Sí. que la universidad también ponía a disposición, si tenía los laboratorios, entonces nosotros manejamos, o sea, que cualquier cosa que tuviera que contraponerse, o sea, se utilizaban los recursos que ya existían para no tener que involucrar disponibilidad presupuestal. Perfecto. Yo aquí estoy leyendo Santander, porque no aparece Norte, la estoy revisando, tenía un monto de 1.690, ¿sí? Sí, señor, correcto. Perfecto. Pero el recurso que entregaba máximo, déjeme revisar acá para... Eso es lo que yo hago en mi oficina si llegarían ustedes con esto. Entonces, según el cronograma, el último estuvo hasta, el cierre estuvo hasta el 30 de septiembre de la primera fase, ¿no? Está pendiente la segunda. Correcto. Déjeme mirar acá en qué parte está, qué financia. Eh, bueno, aquí veo el objetivo, pero sí, no veo que haya... Bueno, de las 8 que estamos hablando, bueno, yo analicé, creo que fue la 8. Y en la 8 sí establecen un monto de contrapartida. O sea, lo habla el término de referencia, que me acuerdo. Pero bueno, eso está bien. ¿Y cómo le fue con el Excel? Bien, pues primero planteamos, bueno, los mecanismos de participación, bueno, está el 3, la línea programática, priorizada fomentar el talento científico, investigador e innovador y creatividad en las nuevas y actuales generaciones de la comunidad educativa. En los retos definidos está tomamos reto número 1, mejorar la productividad y sostenibilidad en los sectores agropecuarios con mayor potencial de desarrollo del departamento, a través de desarrollo y transferencia de conocimientos y tecnologías en los actores del SRCTI en busca de desarrollo rural equitativo. En los focos priorizados habían 2 focos.
Nosotros utilizamos también, nos basamos más en el foco número 4, que es la agroindustria. Entonces, la idea de nosotros fue como o sea, nos basamos en la producción del departamento de Santander en la parte del bocadillo. Entonces, nosotros tratamos como de hacer un esquema en el cual nos íbamos a enfocar en los niños, jóvenes y adolescentes, y vamos a utilizar el modelo de ondas de conciencias. Entonces, el proceso consistía pues, en fomentar la investigación y que los niños empiecen a desarrollar la capacidad de la agroindustria enfocada al bocadillo. Entonces, tener una planta procesadora del bocadillo en la cual los niños también comiencen a producir bocadillo, y la parte que no se puede utilizar se empieza a mantener como la parte de abono por la parte orgánica de la fruta, y hacer un ciclo en el cual todo se va a aprovechar, máximo aprovechamiento. Es la pasta del bocadillo, y lo que nos sirve es el abono que vuelve otra vez al cultivo que ellos van a tener que tendrían en las escuelas para volver a cultivar. Entonces tendrían un ciclo en el cual estarían aprovechando todos los recursos. Y ya la parte del Excel, pues entonces, dependiendo del ciclo, empezamos a ver qué profesionales necesitaríamos, qué materiales, qué maquinaria. Y entonces la parte donde Nasli nos apoyó a canalizar las ideas para la tabla de Excel, que esa Ok. sí la tiene ella. ¿Y podrían compartirla? Sí, Nasli la tiene. Listo, entonces ahí yo les dejo para que la puedan compartir. Y revisamos. Muchas gracias. ¿Ya la están viendo? Sí, ya, Nat. Listo. Venga. Entonces, la parte de talento humano está compuesta por un ingeniero agroindustrial, un ingeniero agronómico, un técnico, dos técnicos industriales, un técnico en seguridad y salud en el trabajo, 3 manipuladores de alimentos, los cultivadores, los profesores, 3 profesores que son los que van a llegar a los estudiantes, trabajadores sociales y un capataz para el terreno que se va a adquirir. Entonces colocamos el valor, el valor total de la contratación del ingeniero serían 60 millones, está hecho a un año. Entonces sería un valor de 5 millones de pesos el salario mensual por el año que va a estar el contrato. El ingeniero agrónomo sería el valor de 4.583.000, porque para él dejamos un rubro de 55 millones. El técnico industrial serían 2 técnicos, 24 millones por el año para cada uno, que sería un salario de 4 millones para cada técnico. Un técnico de seguridad y salud en el trabajo, 20 millones para el año, un salario de 1.666.000 por el año. Manipuladoras de alimentos, 3 manipuladoras con un salario de 4 millones y medio. A los cultivadores serían 2 cultivadores con 3 millones de pesos por el año. Los profesores con un valor de 4.500.000 por el año, para los 3 serían 54 millones. Los trabajadores sociales, le colocamos serían 3, con un valor de 5.400.000. Y el capataz tendría un salario de 2.200.000. El valor total del talento humano es de 418.200.000 para ese talento humano. Tendríamos en servicio de capacitación a personal para lo que tiene que ver con la manipulación de alimentos y cómo llegar a los estudiantes. Le colocamos 20 millones, y eso serían capacitaciones mensuales, dependiendo de las etapas donde vaya desarrollándose el proyecto. Las adquisiciones, la construcción de la fábrica de alimentos tendría un valor de
140 millones. La idea es sacarse en el primer mes. Perdón, iría a 3 meses para poder hacer la logística. Entonces, en la viabilidad lo colocamos a 3 meses. La construcción de la planta procesadora lo haríamos en 2 meses. Tiene un valor de 120 millones. La adquisición del terreno, pues este terreno sería alquilado. Entonces serían 2,5 millones de alquiler por el año para 30 millones. Las herramientas, colocamos 30 millones, la idea es de, según se vayan necesitando, entonces también lo colocamos 2,5 millones por mensual para como vayamos necesitando las adquisiciones, al igual que los insumos. Colocamos 45 millones para insumos, entonces colocamos 3,750,000 por insumos. La instalación, suministro de instalación para el procesamiento del material orgánico, ese va también a 12 meses, entonces de 7,916,000 por mes. El suministro de instalación de maquinaria para el procesamiento de materia prima con el fin de obtener el producto final del bocadillo el leño estudiantil. Entonces, colocamos también 25 millones por cada mes. Suministros e instalación de equipos, de redes e insumos para fomentar la investigación en el centro educativo en el municipio de Barbosa, Santander. Entonces colocamos, también iría los 12 meses y nos da 11,666,666. Y la logística interna, pues la dejamos global porque pues no sabemos qué, pero la colocamos también para los 12 meses de ejecución. Para poder nosotros estar yendo a hacer, pues para las capacitaciones y para el desarrollo del proyecto colocamos viático, transporte, Pamplona-Bucaramanga, y viáticos de hospedaje y alimentación. Entonces, también lo colocamos para todo el año, porque pues no sabemos, pues todo el año debe estar yendo los capacitadores, las personas que trabajarían desde acá, para estar pendientes del proyecto. Entonces, ese sería 37 millones para transporte y 48 millones para viáticos y alimentación, y eso iría en los 12 meses de ejecución. Imprevistos de ejecución, porque pues no sabemos qué se nos presente. Entonces, lo colocamos también a 12 meses. Tenemos los gravámenes financieros, que es el 4% del total del dinero que ingresa. Tenemos 10 millones para 4 cajas menores, porque hay cosas muy específicas y de valor muy pequeño. Entonces, lo bueno sería tener una caja menor que nosotros podamos manejar y que no tenga que ir a todo el proceso que hace la oficina de contratación. Dejamos el 8% para administración, que esto es para la universidad, pues por todo el manejo, las personas que trabajan en las oficinas que vamos a utilizar, como la de contratación, la de presupuesto. Entonces dejamos un 8% del total del proyecto y 4% para fortalecimiento, que nos da 59 millones de pesos. Entonces, el total del proyecto es de 1.690 millones, 10.426 pesos. En el resumen, nos dio... Todos los montos se van a gastar equitativamente en los 12 meses no, hay algunos que van a 3 meses. Ok. Como es más que todo la construcción de la fábrica, la dejamos a 3 meses. Y la construcción de la planta a 2 meses, porque pues ese es el insumo para poder hacer
las capacitaciones y demás. Entonces, esos sí van, los otros sí van los otros sí los colocamos a los 12 meses de ejecución, pero estos que se requieren sí los colocamos a 3 y 2 meses. Perfecto. Contrapartida, pues no colocamos porque no, pues la convocatoria no lo exigía y no vimos la necesidad. Ese es el resumen porque pues nosotros esta convocatoria pues el ingreso se da a la firma del acta de inicio, entonces no son varios desembolsos sino uno solo. Entonces lo colocamos en el periodo 1 y los egresos sí por la ejecución que hicimos en el cuadro de costos de ejecución. Pues como les explicaba yo a ellos, si se requiere a porcentajes de ejecución, entonces los ingresos irían segregados en esta parte, sea por el tiempo o por el avance de ejecución. Porque no todos los proyectos dan los ingresos en el primero. Los de Colciencias que nosotros manejamos sí los dan, es un único desembolso, pero eso ya viene en el contrato que se haga es donde se dice el tema del desembolso, si es uno, si son varios y de qué dependerían si fueran varios. Que eso es lo que se debe tener como en cuenta cuando se vaya a hacer una viabilidad. Okay. Entonces, por eso es que esta gráfica quedó pues diferente a la que estaba en el... Sí, tranquila, porque están basándose en que entra todo el recurso al inicio. Sí, señor. Y hay proyectos que esos... Sí, en el momento de que ya se tenga el convenio en la mano, se sabe si es el recurso como la mayoría, que los dan de una, o si debe ser, o si lo hacen por tiempos. Y pues la plantilla es muy fácil de manejar porque todos estos valores los arroja, nosotros solo llenamos y Sí. de arroja los demás. Entonces los demás no tenemos que revisar. No tenemos que hacerlos, eso sale en... Por lo que ya está formulado. Sí, señor. O sea, se llenan los costos de ejecución y los ingresos en resumen y ya básicamente podemos ver el comportamiento financiero en el tiempo. ¿Sí? Sí, señor. De pronto, en costos de ejecución, para que lo tengan en cuenta, al final de la parte derecha, no sé si lo revisamos, Sí, aunque señor. yo ya vi que estaba bien. Pero el validador, el verificador, esa columna, si se hiciera, un ejemplo, vamos a cometer un error, quita por lo menos en algún mes el primerito de esos 2,5 millones, ponle 0. Entonces, si se dan cuenta, porque puede pasar, ¿no? Por error, por digitación, se olvidó colocar esos 2 meses. Entonces, no va a coincidir lo que inicialmente se colocó como valor unitario y entonces automáticamente el formato está para verificar que hay 5 millones de desajuste y que obviamente en el total hay 5 millones de desajuste. Entonces, cuando estén llenando este documento y ustedes vean que esa columna bueno, dependiendo del proyecto, esa verificación, esa columna de verificación tenga un valor allí, es porque automáticamente tenemos que ir a revisar. ¿Sí? Lo hago adrede para que se den cuenta. Entonces, si quieres, le das atrás. Pero entonces, siempre que estén llenando el formato, van a esta columna y si ven que hay un valor allí, quiere decir que está, de pronto, no se ajustó bien por la hora de llenar el formato y esa verificación es muy útil porque a veces nos llaman y no me cuadra, entonces siempre nosotros entramos a verificar a través de esa columna, ¿sí? Este es bueno para que lo tengan en cuenta. Voy a actuar como evaluador, ¿no? ¿Qué mecanismo de participación tenían en esa término de referencia? ¿En esa qué, profe?
en ese término de referencia, ¿qué mecanismo de participación tenía? Ya le miro que acá. Bueno, si alguien de tu grupo te puede apoyar, pues también. En el mecanismo de participación estaba el número 3, propuesta de Exacto. proyectos con enfoque en vocaciones en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, en el mecanismo 3, ¿qué población deberían justificar? Nosotros nos fuimos con la población 1, que es la de niños, adolescentes y jóvenes hasta 17 años que aún estén cursando algún grado de escolaridad. Creo que era la respuesta que estaba inmersa. Y utilizamos el modelo de ondas de conciencias. Perfecto. Que se asemeja a los semilleros en la universidad. Exacto. El programa Ondas es como decir el programa Enjambre. Pasa que Norte de Santander no se llama Ondas, sino Enjambre. Ah, Que nosotros fuimos interventores del proyecto Enjambre. Entonces, en la evaluación, pues allí se habla de ciertas dotaciones, ¿no? Y ustedes las tienen bien. En el tema de viajes, vi en ese mecanismo que no debían superar algunos montos. Déjenme mirar acá, porque lo leí muy rápido. Dice que si se financia una beca o pasantía, se otorgarán máximo hasta 3 salarios mínimos. Hay una parte acá que habla de los viáticos. Entonces dice que, creo que está por esta parte, que si están cursando algún programa de educación superior en la parte tecnológica, que estén entre el 70 y 85, pero esa no es la población de ustedes. Pero bueno, aquí vi algo de los viáticos, ¿no? Entonces, pero obviamente está muy bien el ejercicio, pero en este mecanismo de participación al final les va a hablar de cómo van a ser evaluados, ¿cierto? Entonces allí, bueno, voy a compartirlo. Bueno, los felicito, está muy bien el ejercicio y entonces voy a terminar con que todos puedan ver el mecanismo de participación, porque el término de referencia tenía un link y lo enviaba al mecanismo de participación. Entonces voy a compartirlo acá para que nos entiendan los demás participantes. Hola José, Catherine, ¿cómo están? Sí. José, no sé si ahorita podríamos compartir, digamos, la propuesta que venimos adelantando con el profe Así, ya que, pues, digamos, has hablado, digamos, de la experiencia que hemos obtenido y, digamos, de algunos contratiempos que se nos han presentado al respecto, entonces no sé si podríamos compartirla. Sí, claro, cómo no. Entonces regálame un minutico y termino la idea que tenía con el grupo de Leslie Gerson. Voy a compartir acá este. Entonces, ellos se fueron por la convocatoria 4 y la convocatoria 4 en el tema de financiamiento exigía que bueno, no, y hay una tabla, entonces ellos allá vieron que lo más cercano era Santander, pero cuando fueron a Santander se dieron cuenta que Santander se iba por el mecanismo de participación, el número 3, que es el que les estoy compartiendo. Entonces, en ese mecanismo hay una cantidad de cosas a tener en cuenta y ellos lo tuvieron en cuenta. Pues, por las preguntas que hice, se ve que lo leyeron. Pero aquí al final, este documento a mí me sirve, bueno, lo que les digo, ¿no? Allá por lo menos hay claro en este mecanismo de participación es viáticos, no puede pasar tal valor. Y entonces eso tiene que tener en cuenta en el presupuesto. Pero aquí entonces, como para todos, ¿cómo yo me evalúo? ¿Cierto? Entonces aquí me están dando cómo me van a evaluar. Entonces, inicialmente me van a decir que si mi propuesta tiene una coherencia, bueno, en la estructura del proyecto. Entonces, que eso todos lo saben, que tiene que, si yo hablo de un objetivo general, el objetivo general tiene que concordar con el título, que es lo último que uno hace, pero que eso tiene que estar muy de la mano con el problema. Y el problema tiene que tener muy identificado el objeto. Pero si yo tengo identificado el objeto del problema, automáticamente ya tengo objetivo general, tengo título y tengo objetivos específicos. Porque mientras yo identifique el objeto del problema, siempre voy a hablar del objeto.
Ahora, existen investigaciones que aunque tengan el mismo objeto, pueden estar trabajando en diversas formas del problema que existe sobre el mismo objeto. Entonces, eso le va a dar 15 puntos, concordancia entre el presupuesto y los objetivos. Entonces, allí, ¿qué faltaría? Pues, ¿cuál sería el segundo paso? Pues, colocamos ya a llenar el presupuesto estilo MGA, pero teniendo en cuenta todos los temas de que, bueno, ellos se fueron a 12 meses, pero esta convocatoria, según leí, se puede hacer hasta 4 años. Entonces, cuando eso pasa, entonces van a solaparse porque se me olvidó preguntarle a Nasli si alcanzaron a llenar el presupuesto, el cronograma, perdón. Hola, profe. No, pues no lo alcanzamos a llenar porque pues lo teníamos como para llenarlo dentro de la propuesta. Okay. Y porque tenemos que sacar los objetivos para poder hacer el cronograma y cumplimiento de cada uno. Y porque de acuerdo a actividad va a haber un monto, porque ese cronograma que exige el formato de nosotros como universidad es que las actividades estén descritas en el tiempo, pero contra valor. ¿Sí? Sí, Que señor. así, que así generalmente lo exige la MGA, por eso se hizo de esa manera. Listo. Entonces aquí, en lo que estoy mostrando, ojo con esto, ¿no? Me dicen qué experiencia tengo y tengan en cuenta que lo que me decía ayer Hasib, aquí generalmente la experiencia que se tiene es que tuvo un proceso pasado en el Sistema General de Regalías. Sí, pero y es mi primer proyecto. Ahí es donde recomiendo que es un documento para demostrar experiencia, que si bien es la primera vez que yo participo, hombre, yo me puedo valer del RUP, es válido. Y lo que quería mostrarles acá es que miren los puntos del 4.1. Presenta alternativas viables de la continuidad de la estrategia y la vinculación a los temas de territorio. La pregunta para el grupo, para finalizar y ya le paso a Herli. ¿Cuánto o qué porcentaje costaría sostener el proyecto después de que termine? Es autosostenible. Después de que lo abandonemos de los 12 meses, queda funcionando, porque precisamente la idea del ciclo era que todos se aprovechen, entonces ellos van a estar vendiendo los bocadillos, van a estar incluso teniendo el abono del que se produce y también pueden vender un porcentaje de abono y también porcentaje de las guayabas. O sea, ellos tendrían como una pequeña empresa en el tiempo y podrían, si continúa con el proceso, desarrollar ya algo a mayor escala con demás sedes de colegios, involucrar más gente, más población. Entonces yo ahí les recomiendo, digamos, si esto fuera un proyecto para pasarlo, cómo demostrar el sostenimiento en el caso de que ustedes tienen unos costos operativos básicos, que si lo que miramos rápidamente fue el tema del arriendo, ¿cierto? Porque los equipos quedan, es una infraestructura que les va a quedar a ellos, ¿cierto? Pero como el terreno es no propio, el sostenimiento se basa en que el proyecto como tal tiene que autosostener, al menos ese arriendo, bueno, lo que ustedes evalúen. Y la forma de determinar esa estrategia de sostenibilidad que estoy proyectando allí es poder determinar cuánto cuesta. Y tengan en cuenta algo, si yo invierto 100 pesos, pero la sostenibilidad en el tiempo es que yo tenga que producir los mismos 100 pesos, y ahí es donde entramos a tener unos problemas en la evaluación de ese punto. Realmente cuando uno habla de una sostenibilidad, tiene que ser por debajo del 50%. Eso como para que lo tengan en cuenta a la hora de poder demostrar la sostenibilidad. Porque si yo digo que invertí 100 pesos, pero a mí me implica tener 100 pesos para el segundo año, cuando termina, pues es un proyecto que tiene un alto riesgo. Pero si yo demuestro que ya dejo montado el proyecto, pero su sostenibilidad es muy, o sea, en un porcentaje menor al 50%, e incluso va bajando, eso demuestra que hay una posibilidad, que eso es lo mismo que hacen con el SENA, ¿no? Con todo el tema de que ellos apoyan allá. Listo, lo felicito. Entonces, bueno, le doy paso a Derly para que nos muestre el trabajo que ellos ya vienen haciendo.
Bueno, nosotros desde el año pasado, más o menos hacia septiembre, octubre del año pasado, empezamos a formular una propuesta denominada implementación de un sistema de alerta temprana mediante el monitoreo de variables hidrometeorológicas y agrometeorológicas que permita la generación de alertas tempranas ante eventos extremos del clima en el departamento del Cesar. El mecanismo de participación es el mecanismo de participación 1 y la tipología de la investigación es investigación aplicada. La convocatoria del Sistema General de Regalías del Fondo CTI para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles de investigación y desarrollo para el avance del conocimiento y la creación. Esta convocatoria pues tenía un objetivo general, que era conformar un listado de propuestas de proyectos elegibles y de propuestas de proyectos de creación y fortalecimiento de centros de investigación e institutos de I+D en los territorios, según lo priorizado por estos en el Plan Bienal de Convocatorias 2019-2020, aprobado por el OCAD del Fondo del CTE del Sistema General de Regalías. Nosotros presentamos la convocatoria hacia noviembre del año pasado, quedamos en la lista de elegibles con un total de 86 puntos y de puesto número 4 de los proyectos que se pasaron a través de la gobernación para llevarse a cabo en el departamento del Cesar. Como les había comentado, el mecanismo de participación es el mecanismo de participación 1, propuestas de proyectos de I+D para el desarrollo para consolidar las capacidades del CET del territorio, la localización, pues la región Caribe, específicamente en el departamento del Cesar, abarcando todos los 25 municipios que lo conforman. La línea programática, pues el fortalecimiento de las capacidades de investigación que permiten incrementar la producción científica en los focos priorizados, el foco principal, en este caso, pues de acuerdo a los focos que habían, digamos, como para elegir, digamos, vamos más por el foco 1, que es medio ambiente y biodiversidad, el valor, un total de 7.300.554.400. En este caso, la contrapartida son de 1.300.554.400 y el aporte por el departamento es de 6.000 millones. La entidad ejecutora, la Universidad de Pamplona, una duración de 48 meses. Ya les nombro las demás entidades. Como lo mencionaba, como entidad ejecutora, pues está la Universidad de Pamplona, pero también, digamos, de acuerdo a la tipología del proyecto, a los avances que se quieren dejar y de cierta manera para que el proyecto sea sostenible una vez se determine el periodo de los 4 años, pues quisimos aliarnos con entidades como Corpocesar, que es la Corporación Autónoma Regional del Departamento, con la Gobernación del Cesar, con Fedearroz. En este caso, pues teniendo en cuenta que pues para Fedearroz es muy importante, digamos, el monitoreo agroclimatológico que se tenga en la región, especialmente porque, digamos, hay zonas arroceras de gran importancia, también con la Fundación Universitaria del Área Andina y con el IHEDEF, que en este caso, pues prácticamente el IHE va a ser, digamos, nuestra mano derecha, digamos, en la asesoría de modelamiento de los diferentes modelos que se propongan a nivel de agroclimatología, hidrología y meteorología. También pues es de recalcar que aparte de estos, digamos, estas entidades que vemos acá que como tal son los aliados, también pues se espera llegar a tocar puertas, digamos, con FENALCE, con Agrosavia y con otras entidades que estén establecidas en el territorio y que puedan ayudar a la sostenibilidad del proyecto. En este sentido, pues teniendo en cuenta que pues habíamos quedado en la lista de elegibles y que ya tenemos que pasar a la siguiente etapa, que es pues la MGA y demás, entonces en la construcción de la MGA pues también nos encontramos con que para, digamos, de cierta manera obtener el aval de la Universidad de Pamplona y que la Universidad de Pamplona firme aquellas cartas donde se presenta el proyecto, donde digamos el rector afirma que él conoce efectivamente del proyecto, es necesario desarrollar y llenar ese formato que yo creo que a muchos nos ha dado dolor de cabeza que presentaba José del Carmen. Entonces ya se los voy a presentar. La carta aval. No sé. Sí, sí. No sé si ahí, José, están viendo el Excel.
No, tienes que dejar de Listo, compartir sí. y pasarla para allá. Listo. Ahora sí. Ahora sí lo visualizan. Sí, lo estamos viendo. Listo. Bueno, entonces, pues como lo comentaba Nali, pues también nosotros tenemos lo que es el talento humano, lo que tiene que ver con el director, el subdirector, los profesionales operativos. En este caso, hay profesionales operativos tanto que se van a contratar como que de cierta manera son contrapartidas de algunas entidades, contrapartidas en este caso está el profesional operativo que es contrapartida de Fede Arroz y de la gobernación, pero entonces en este caso lo que acá mencionamos es únicamente lo que se va a gastar y lo que tiene que ver con la contrapartida de la Universidad de Pamplona, como pues para que no haya, digamos, una confusión a la hora, digamos, de socializar y de tener en cuenta esta parte. Entonces, está también, en este caso, si podemos ver acá, hay un asesor jurídico y hay un profesional administrativo, que entonces, por eso es que más adelante, digamos, no vamos a tener en esta parte de administración, en este proyecto no contempla como cierta administración, sino contempla el profesional jurídico y la persona de administrativa. Entonces, acá en esta parte de administración, pues prácticamente no se colocaron ningunos costos. Adicionalmente, pues están los costos relacionados con acá esta parte es de los servicios. En esa parte de servicio pues incluimos lo que tiene que ver con interventoría, con la contratación de las diferentes estaciones hidrológicas, contratación de estaciones agrometeorológicas, contratación de estaciones meteorológicas, contratación de instalación de sistemas de alertamiento acústico. En esta parte de servicios también pues nosotros lo que queremos de cierta manera es llegar, digamos, a gran parte de la comunidad que está en riesgo, entonces por eso vamos a desarrollar de cierta manera encuentros regionales, diferentes talleres en cada uno de los municipios, talleres a nivel de cuenca, diferentes reuniones de socialización, ya un poco, digamos, un poco más como llevándolo a la parte de la academia, pues vamos a desarrollar diferentes diplomados y pues se tiene previsto desarrollar un congreso. También se tienen que hacer, digamos, talleres de identificación de escenarios de riesgo, talleres de identificación de puntos donde se deben instalar las diferentes estaciones, también algunas estaciones, pues debido a que pues, no tienen ahí como el servicio de internet al lado, hay que adquirir los datos del celular. También se tiene la parte, digamos, de divulgación del conocimiento relacionado con ponencias magistrales a nivel internacional, a nivel nacional, con publicación de artículos en diferentes categorías como A1, B y C y demás. En adquisiciones, pues está todo aquello que cuando hablaba de contratación, pues todas esas sirenas se deben comprar, todas las estaciones meteorológicas, las estaciones hidrológicas, las estaciones agrometeorológicas, los diferentes dispositivos de conectividad que lo que me van a permitir de cierta manera es que los datos recibidos por cada una de las estaciones pues se me visualicen en la plataforma que va a crear el proyecto SAD y que va a tener el proyecto SAD, una plataforma libre, y no solamente a la plataforma, sino también a la aplicación que se vaya a crear en el marco de ejecución del proyecto SAT-CESAR. Diferentes equipos que me permitan, digamos, desarrollar el trabajo en campo, como son los drones, como lo son los caudalímetros, como lo son los GPS, cámaras digitales para la toma de evidencias, los diferentes equipos de cómputo, sean de escritorio o sean portátiles. También pues lo que se quiere dejar, digamos, de cierta manera es capacidad instalada en cada uno de los municipios y en cada una de las comunidades. Entonces vamos a tener que tener unos observadores voluntarios que se me van a encargar es de, digamos,
de monitorear las condiciones de precipitación a través de pluviómetros manuales y el nivel de la lámina de agua a través de reglas limiométricas que se instalen. También se tienen pues termohigrómetros manuales. Se va a crear una sala, pues como una sala de crisis donde también se visualicen y digamos la persona, el profesional de pronósticos y el profesional de modelamiento estén pues digamos haciendo la constante revisión, pues obviamente se van a requerir pantallas. Para lo de la divulgación también se requiere material publicitario, se requiere vallas que se irán a instalar ya sea en cada una de las oficinas de los consejeros municipales para la gestión del riesgo de desastres, vallas que se van a colocar a la entrada de los municipios para informar que se está llevando a cabo el proyecto SAT, placas que se van a colocar en cada una de las estaciones pues para identificarlas. Todo lo que les mencionaba anteriormente, como lo que son las socializaciones, reuniones, visitas de reconocimiento, visitas para identificación de puntos de instalación, visita para instalación de estaciones y demás, pues requiere de cierta manera algunos viáticos y transporte. Entonces, todo lo que las actividades que están reflejadas arriba también de cierta manera tienen sus gastos en viáticos y transporte y pues lo vemos reflejado acá por los diferentes meses en los que se va a realizar el gasto. Es un poco extenso. Listo. En la parte de imprevistos, lo que hicimos no fue dejar, digamos, acá en esta parte de imprevistos, sino, digamos, lo que nosotros contemplamos son los imprevistos acá en cada uno de estos ítems. Entonces, acá teníamos algunos imprevistos, estos son los imprevistos. Listo. Y acá está lo de la parte de costos, bueno, costos legales, lo que hablábamos de la parte de administración y demás. Entonces, como tal, entonces, acá para la revisión, que es algo que fue nuestro dolor de cabeza, la parte de la verificación. Pero entonces, finalmente, si vemos, pues todo está en ceros. Después de hacer esto, pues entonces, para especificarles acá de cierta manera, pues está la contrapartida de la Universidad de Pamplona, que se basa específicamente en profesionales que pues van a tener descarga por, digamos, de cierta manera colaborar desde su área, ya sea desde el área de geología, desde el área de sistemas o desde el área ambiental con el proyecto. También pues sabemos que la Universidad de Pamplona tiene diversos grupos de investigación y que esos grupos de investigación cuentan con algunos equipos, entonces se va a realizar de cierta manera el préstamo, como lo tiene que ver con medios de flujo magnético, multiparámetros, GPS y como no desconocemos que el CREA del departamento del Cesar que tiene la Universidad de Pamplona, entonces aprovechando que allá está el CREA, lo que se va, digamos, a hacer es como una alianza para lo que tiene que ver el desarrollo de los diferentes diplomados y el congreso que se va a realizar. Entonces, este es el subtotal de digamos, la contrapartida de la Universidad de Pamplona. Acá tenemos el cronograma. Entonces, las actividades que estaban reflejadas ahí, pues las colocamos acá de acuerdo a cada uno de los meses. En este caso, pues, son 48 meses. Entonces, eso fue uno de los inconvenientes mayores que tuvimos en la parte de anexo costo de ejecución y fue donde nos entraron muchas dudas, incluso con José del Carmen, porque cuando uno va a diligenciar la MGA, pues uno se da cuenta que es por periodos y que trae 30 periodos. Entonces usted dice, bueno, agarro un periodo es un año, o cómo debo hacer esa relación, ¿sí? Entonces nosotros inicialmente, pues como ya estábamos llenando la MGA y pues es muy recomendable, como lo decía José del Carmen, primero como que hagamos el de la universidad, que teniendo el de la universidad bien, pues prácticamente es llevar todo eso a un año y ponerlo en la MGA y no tener todo usted un año y entonces ponerse a dividir en 12 o ponerse a mirar si usted va a gastar eso es en julio o en agosto o si es al final del año que va a ser el gasto. Entonces, sí, digamos, ese es un problema. Además que también el modelo de presupuesto del Sistema General de Regalías, el que uno descarga,
también pues digamos uno lo suele llenar es igual que la MGA para usted copiar y pegar, ¿sí? Pero entonces sí es muy necesario tener acá y usted tiene digamos de cierta manera más claro los costos. Entonces acá está la parte del resumen. En esta parte del resumen pues lo único era que este formato creo que estaba solamente hasta 24 meses, si no estoy mal. Entonces, pues bueno, uno ponerse digamos, arreglarlo, a que le quede para sus 48 meses. En este caso, nosotros no lo vamos a hacer, digamos, con un solo giro de los 6.000 millones, sino pues lo dividimos, pero de cierta manera, si visualizamos acá la gráfica, entonces la línea verde va a estar por encima de la línea roja. Ustedes dirán, bueno, pero ahí no están llegando al mismo punto, ¿sí? Entonces, si verificamos, ese espacio que hay entre la línea verde y la línea roja corresponde a la contrapartida de la Universidad de Pamplona, que acá está, que es de 329.778.400. Entonces, acá está la parte de los comparativos y acá, para verificar, acá está el valor que les estoy diciendo, que es el de la contrapartida. Si hubiéramos incluido la contrapartida ahí, entonces acá tendría que darnos pues 0. Y luego, pues acá como lo comentábamos, entonces es prácticamente esto pues se llena de acuerdo a lo que uno va llenando en el resto de hojas de cálculo. Entonces pues ya es, digamos, llenarlo y de cierta manera remitirlo a José pues para que lo revise y que después vaya a las siguientes dependencias para su posterior revisión y firma. Perfecto, Derly. Pues la verdad, ese trabajo fue fuerte, pues Bastante. así como el de ustedes, el tema de Boyacá, fue increíble, eso salieron hojas y hojas de revisión, pero lo acabas de decir, o sea, ya que ustedes han pasado por eso, se han dado cuenta de que llenar el documento de MGA es más recomendable llenar primero el de la U, porque hay una evaluación por el tiempo, que eso fue un trabajo que hicimos desde la oficina precisamente para poder brindar esa. Pero aquí ahora me surgen algunas ideas, Derly, y las voy a hacer desde esa convocatoria 6 que ustedes están allí ya preseleccionados. Sí. Esa convocatoria 6 fue la fase 1. Y si vamos allá a la planeación del bicentenario, estaría pendiente la fase 2. Pues con el COVID, eso todavía está pendiente. Pero todavía Sí. está pendiente esa misma convocatoria 6, ¿cierto? Y aquí hay un ejercicio muy, muy válido para este curso y es que ustedes ya clasificaron allá y ahora están en esos términos. Pero mire que la experiencia de ustedes, la experiencia de esa carta aval que ustedes tuvieron, el martes ya la vicerrectoría, o sea, puedo decir que afortunadamente ya, lo menos el que Aldo me haya invitado acá a participar en este diplomado, el que estamos ya más compenetrados porque finalmente a veces algunos proyectos de investigación se fueron sin la revisión, por lo menos la contrapartida que les mostré el ejemplo ayer, ya se fue sin descarga, porque lo que estamos pidiendo es que eso se cargue al otro rubro. Entonces ya producto de lo que nos ha pasado, estamos mejorando, ¿no? Porque con esa carta aval no pasó por gestión proyecto. Entonces ya la Vicerrectoría de Investigaciones se está dando cuenta que sí es necesario que se pase por gestión proyectos. Pero si ustedes ya saben que va a pasar por gestión proyectos y saben de esto que estamos hablando acá, pues a futuro, o si ustedes se volvieron a presentar en la convocatoria en la fase 2, pues ya tienen un ejercicio ganado y es que tienen un formato lleno, que ese es el objetivo de hoy. Pero ahora me surge una duda y te voy a mostrar los términos de referencia a la convocatoria 6. Eso está por acá. Esto. Claro, ustedes muy juiciosamente la leyeron, pero bueno, vamos a decir que yo voy a evaluar si ustedes quisieran presentarse a la fase 2. Pero miren,
Me dicen, componentes presupuestales, bueno, teniendo en cuenta qué mecanismo de participación, pero aquí me está diciendo qué componentes presupuestales debo tener. Y vamos a compararla con respecto al tema de nuestro formato de la universidad. Talento humano, está bien. Equipos y software, capacitación, eventos, servicios tecnológicos y pruebas, materiales, insumos y documentación, protección de conocimiento y divulgación, gastos de viaje, que son los viáticos. O sea, si nos damos cuenta, todo esto cabe dentro de nuestro formato. Infraestructura, y aquí hay un componente administrativo, ¿cierto? Y fue cuando ustedes incluyeron, porque aquí, o sea, como para que los demás participantes vean el por qué, dice, notas, esta convocatoria excluye de apoyo lo siguiente. Entonces, en esta convocatoria no puedo incluir seguros, o sea que si hay una póliza de garantía de esto, va cargado al operador, en este caso la universidad. Si hay una adquisición de vehículos, no se puede colocar porque está excluida ese apoyo. Mobiliarios de oficina tampoco. Membresías a sociedades científicas, suscripciones a revistas científicas, impuestos. Y mira la que dice acá, que es la que quiero que lean todos. Costo fijo de operación institucional. ¿Qué es un costo fijo de operación institucional o gastos recurrentes? La administración del formato nuestro, ¿sí? Entonces, esta es la razón por la cual ustedes no tienen allá una administración, ¿cierto? Pero aquí sí me está hablando de un gasto administrativo. Este gasto administrativo es como ustedes lo hicieron, que fue colocar unos profesionales en la parte administrativa, contable y jurídica que debe tener todo proyecto. ¿Por qué? Siempre todo proyecto tiene que tener una evaluación técnica, financiera y jurídica. Y ustedes lo que hicieron fue, y estaban habilitados para colocarlo, ¿sí? Ahora, pues aquí, esta interventoría, generalmente es un porcentaje, ustedes también lo tienen bien, aunque yo le decía a ustedes en su momento, la veo bajita, ¿no? Porque creo que son 50 millones contra 8.000. Entonces, 7.000. Realmente una interventoría está en el 5, en el 7, en el 3, pero estaba muy por debajo de eso, pero no importa. Y en estos otros, pues, es válido a futuro, que me voy a poner en la tarea de preguntar si en estos otros está el fortalecimiento institucional. Porque una cosa son los gastos operativos que están claros, operacionales, que esto es la administración, o sea, quiere decir están cero. Pero el fortalecimiento institucional a una unidad, que en este caso sería la maestría que ustedes manejan en ambiental, el programa ambiental, voy a hacer tal cual la consulta, porque si se abriese esta convocatoria nuevamente en su fase 2, sería bueno preguntar si le podemos colocar el fortalecimiento de la unidad de la cual la universidad va a hacer esto, que es la maestría o el pregrado, o sea, el programa como tal, y sería interesante preguntar eso en esto que estoy leyendo acá, ¿no? Sí. La adquisición de materia prima, maquinaria, equipo, no determinantes para el proyecto. Entonces, bueno, la pregunta que te iba a hacer, ¿en qué parte está el tema de la contrapartida? La contrapartida de la universidad, o sea, ¿en qué componentes? ¿En dónde en el término de referencia exigieron que debería colocarse una contrapartida? La verdad, sí. Bueno, tranquila. Después, pero revisarla. será interesante porque yo acabo de hacer la revisión y no la vi, la verdad. Pero ahí, de los términos de referencia que yo colgué como ejemplos, hay dos que yo estuve revisando y sí dicen la contrapartida debe ser el 25% del proyecto, el 30% del proyecto. Pero aquí como tal, pero muy seguramente ustedes tuvieron que verlo en alguna parte. Yo acabo de hacer una revisión rápida y no la veo. Pero para futuro, esa es la pregunta que yo como gestión proyectos voy a hacer, ¿cierto? O sea, al llegar una participación de esta para la carta aval,
Es lo que hemos estado hablando con la articulación que está haciendo interacción con investigaciones. Es poder tener antes de lo que se hizo con psicología y mostrar el cuadro. Yo como cambié, manteniendo los profesionales, los cargué al SGR, al rubro del Sistema General de Regalías, y no a la contrapartida. Eso a futuro, pues ya ustedes tendrán que replantear. O sea, si a la fase 2 tratamos de que esas descargas o bonificaciones traten a cargarse al talento humano del proyecto. Esa sería la recomendación para una futura convocatoria. Incluso si sale la fase 2 de esta, sería lo que hay que mirar. Y el monto de contrapartida, en qué parte está, y que generalmente los montos de contrapartida dicen en los términos de referencia si pueden ser en especie. Pero bueno, la verdad, felicitarlos porque así es que necesitamos que sean todos los programas de la universidad, ¿no? O sea, participando en esto, porque esto es lo que hace de que un programa tenga alta calidad, o sea, que tiene investigación, tiene extensión, y esto fortalece definitivamente el tema académico. Entonces, pero queda esa pregunta, Eli, para luego, que como tú lo mostraste, hicieron bien el ejercicio, pero lo hicimos después de. ¿Cuál es el ideal? Que antes de la carta aval hagamos la viabilidad, sobre todo para que sea más fácil buscar la firma de la carta aval, y que ya cuando sean seleccionados, pues no hay ningún problema porque luego vienen otras firmas, pero ya el estudio se ha hecho previamente. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Quisiera, bueno, escuchar de pronto otras experiencias de la utilización del formato. Voy a verme aquí en esta parte. Que pues está bastante bueno. ¿Qué componentes presupuestales estaban en esa convocatoria? Bueno, aquí veo conectado. Creo que vi a la profe Agda. Jesús María, no sé si está conectado. O sea, alguien de económicas para de pronto mirar un tema de cómo abordaron el... Sí, señor, aquí estamos. Ah, ¿qué más, profe? ¿Cómo está? Bien, sí, señor, aquí estamos los dos, sino que es que el PC le está molestando, entonces estamos los dos conectados por uno mismo. Ok, Pero, no, tranquilo. cuéntenos. Pues, profe, no sé si ustedes pudieron mirar el formato de viabilidad que hemos abordado acá en estos módulos, pues complementándolos con el tema que se complementa con el tema de la MGA y el tema que estamos revisando acá en el módulo. Estuvimos revisando parte, José del Carmen, sobre todo porque la experiencia que tuvimos con el proyecto 872 de Colciencias, en donde a veces tiene restricciones el proyecto, ejemplo, no puede superar en tanto por ciento el personal. Entonces, y la contrapartida debe ser de tal parte, y la contrapartida tenía que ser en referencia con lo que eran los jóvenes investigadores. Y ahí tuvimos un inconveniente porque inicialmente pasaron un presupuesto para contratar tres jóvenes investigadores y al final llegó solamente el aval por uno solo. Entonces desbarata todo el presupuesto y desbarata pues todo, o sea, es como volver a armar el proyecto, ¿sí? El proyecto lo entregamos, pero el presupuesto, pues afortunadamente no solamente costaba 5, tenía una ponderación de 5 puntos, pero no fuimos capaces de ajustarlo en los últimos 3 días, dado que también teníamos que ser en alianza. La alianza la hicimos con el ICER había colocado 12 investigadores y nos tocó replantear la distribución del personal en los municipios, ¿sí? Pero no hemos hecho el ejercicio con la matriz que usted tiene, porque esa matriz le fue muy favorable para la universidad, sobre todo para los que hemos estado en proyectos, que a veces los proyectos se financian y la universidad tiene que colocarle sus recursos, capital, para poder que el proyecto siga, ¿sí? Y ahí sí ya es bastante complicado que se den esas condiciones. Entonces, la matriz le da unas indicaciones para revisar si el proyecto es viable
en el sentido en que uno puede tener toda la intención y el proyecto está muy bien estructurado, pero las condiciones de pago que tiene la entidad que va a contractuar entrega los recursos después de, ¿sí? Entonces, eso financia el proyecto. Lo mismo que pasó con Escuelas de Paz. Escuelas de Paz, los recursos vienen llegando el 30% es después de liquidado el proyecto. Entonces, y para liquidarse el proyecto tenía que estar todo pago. Lo que quiere decir que ese 30% tendría que asumirlo la universidad en un tiempo de 2 o más meses para poder liquidar el proyecto. Ok, profe. Bueno, pues de todas maneras lo invito a que, pues bueno, cacharreen yo le llamo así, ¿no? Ese formato, ustedes que han estado pendientes de varias convocatorias, porque a veces antes de firmar, nosotros podemos decir como universidad, venga, un momentico, está dividido en 40, 30 y 30, no, déjemelo, no importa, incluso al principio déjemelo 5 de 20, 20, 20 para que me dé flujo en todo el... Entonces, eso es una forma de poder antes de firmar, y lo estamos haciendo así, no ha sido fácil, pero hemos intentado de que ordenar la casa, en que los procesos se vayan, y sobre todo no trabajar como islas, en el sentido de que antes la Vicerrectoría de Investigaciones por un lado, y la Dirección de Interacción Social por otro, y tener una oficina de gestión proyectos, entonces pasamos un programa de investigación y es ahí en donde la oficina de gestión proyectos es de la universidad, no es solamente interacción, y por eso en esa organización que se está haciendo, incluso en los cambios de procedimiento que estamos haciendo, ya nos toca cambiar al SECOP 2, porque en el SECOP 2 la universidad estaba acostumbrada a ver un contrato y resulta que ahora el contrato es digital y resulta que nosotros firmamos digitalmente. Y entonces usted puede acceder a todos los documentos porque el contrato son un montón de documentos en PDF, ¿no? Como tal, el contrato usted no lo va a ver firmado. Entonces, las aseguradoras también tienen que cambiar la mentalidad porque piden una póliza basada en lo que está o en ese contrato digital del SECOP 2, que lo administra gestión de proyectos y directamente lo administro yo. Bueno, no sé, bueno, profe, muchas gracias allí por la intervención. ¿Sí? Una cosa que también hay que revisar es los tipos de pólizas, porque inclusive hay unos que colocan póliza de calidad, póliza de cumplimiento y hasta 3 pólizas, ¿no? Eso también dificulta a veces el proyecto porque son 3 cumplimientos que tienen que dar y entonces usted cuando va en el desarrollo del proyecto, usted tiene que estar pendiente de 3 tipos de indicadores para que la póliza no sean ejecutables. Es más, yo los invito a que en algún momento generen o creen el usuario del SECOP 2, pero también yo puedo revisar procesos sin necesidad del usuario, ¿sí? ¿Cómo yo puedo acceder a la parte pública de un proyecto como el que puse en ejemplo, ¿no? Es más, me gustaría de pronto robarles 5 minutos para que lo vean, en el sentido de que es muy interesante ver cómo es eso de lo que estoy hablando yo de la firma digital, de pronto lo que puse ayer de ejemplo, ¿no? El departamento de La Guajira nos quiere para hacer un tema de alertas tempranas, pero lo quiere pagar de recurso propio. No estamos hablando del sistema general de regalías, no estamos hablando de eso, sino que simplemente quiere contratar a la universidad porque tiene una experticia. Entonces, yo aquí quisiera hacer como para que ustedes también conozcan cómo hacerlo, porque muchas veces me han llamado y que es que José del Carmen tiene el usuario del SECO de la universidad. Sí, lo tengo, como contratista, cuando la universidad actúa como contratista, pero es que no es necesario tener incluso ni el usuario del SECOP 2, que es bueno tenerlo, porque el día que salga algún proyecto, crear el SECOP 2 es tener 2 o 3 archivitos ahí a la mano, copia la cédula, cuando me pida a qué institución pertenezco, no, usted va a crear su usuario SECOP 2 como persona natural. ¿Y a qué empresa está? A usted mismo. Esa es la única secreto que hay que tener. Y avanza y crea su usuario de SECOP 2 para hacer otros temas allí. Pero digamos, quiero mostrarles cómo el ejemplo que les puse, la Agencia Nacional de Hidrocarburos que nos ganamos. Entonces yo aquí voy a colocar SECOP 2, ¿cierto? Pero... José del Carmen, también hay otra tipología de proyectos, por ejemplo, ahora los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural, los PIDAR, del Ministerio de Agricultura, en donde, por ejemplo, la universidad puede formular, pero eso es un saludo a la bandera, porque después el ministerio escoge la SAGRO
y genera personal mismo el ministerio para que acompañe a la organización si es beneficiado, ¿sí? Entonces ahí más es un ejercicio de que la universidad quede con el nombre de que fue quien postuló el proyecto, pero no se genera ninguna otra acción. Entonces, miren, un ejercicio de cómo buscar el de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que nos ganamos, sin tener ningún usuario ni contraseña y poder bajar todos los documentos porque cualquier ciudadano colombiano lo puede hacer en aras de la transparencia. Entonces yo aquí, cuando ingreso, bueno, ya bajé. Yo ingreso por acá, yo ya soy usuario registrado, yo tengo la administración del usuario de la universidad. Pero yo no tengo ni usuario y quiero buscar ese proceso de la ANH de la universidad. Entonces, porque lo escuché y yo quiero hacer veeduría. Entonces me voy aquí a búsqueda de procesos. No me demora nada, pero es interesante que también lo conozca. Porque a veces los documentos no dependemos de nadie para que nos lo facilite. Esto es algo público. Entonces aquí yo hoy no soy un robot. El único que dice que entró fue al SECOP 2, ahí donde sale el puente de Barranquilla, y le di con búsqueda de procesos. Yo aquí me están saliendo los últimos procesos que están allí. Aquí hay uno, por lo menos, prestar servicios profesionales a la oficina, no sé qué. Esto es de la gobernación de Huila. Ahí están los últimos procesos. Pero si uno lo busca ahí, no lo va a conseguir nunca. Entonces yo aquí me voy a la búsqueda avanzada. Y yo me acuerdo que la universidad hizo algo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces yo voy a colocar aquí Agencia Nacional de Hidrocarburos. Yo sé que eso fue una contratación directa. Entonces, tipo de proceso. Acá está, contratación directa. Y le doy buscar. Entonces, ahora los procesos que me salen, ojo que estoy desde el lado público, yo no estoy aquí con el usuario ni nada de eso. Entonces, aquí me salen todas las últimas contrataciones directas que ha hecho la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces, aquí vamos a buscar esa que pusimos de ejemplo. Y es esta que está aquí, la 061, que es un tema de la cuenca de la Guajira, ¿cierto? Entonces yo aquí me voy al detalle del proceso, para que ustedes vean ahora cómo es un contrato digital. Pero que muchos procesos tenemos que afianzarnos con esto, porque ahora todo va a ser por el SECOP 2. Entonces aquí vemos, precio de este proceso fueron 2.813 millones de pesos. Aquí está que ya fue adjudicado, que fue celebrado, que tiene una duración de 5 meses. La fecha de terminación, ojo, aquí no es como antes, profe Jesús María, que uno sabía que terminaba el 31 a las 12, no. Para el SECOP, este proyecto se termina el 31 de diciembre a las 5 de la tarde. Entonces, con el SECOP 2 puede que un proyecto se termine a las 10 de la mañana. Entonces, ya no es como antes que uno sabía que era por días y hasta el final de las 12, ¿no? Aquí están los códigos que yo les mostré del RUP. ¿Sí? Nosotros ya nos ganamos este proyecto y estos dos códigos fijos van a estar en el RUP cuando se liquide esto, porque ya está clasificado allí. Claro, hay que entrar a mirar porque puede clasificar más códigos, pero estos códigos, fijo, no me los puede pelear la Cámara de Comercio, que no los puede tener. Y estos códigos no los tenemos. Si ustedes entran a la RUP, estos códigos no los tenemos. O sea que este proyecto ya beneficia a que la universidad va a tener estos nuevos códigos. Entonces aquí, lo que usted comentaba, profe, mire lo que me pidió la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Yo no estoy de acuerdo con esta responsabilidad civil, la verdad, pero bueno, el problema es que no estaba evaluado antes de. Y aquí nos están pidiendo cumplimiento del contrato, pago de salarios, calidad del servicio, que digamos por lo que están haciendo es válido. Aquí viene la documentación que puede cualquier persona descargar. Aquí está en la parte derecha. Miren. Yo puedo ampliar aquí también, creo que la ventana. Bueno, no creo que no se hable. Y entonces aquí dice, informe de selección. ¿Quién fue seleccionado para este proceso? La Universidad de Pamplona. Y entonces más acá, yo puedo descargar este documento, pero este documento es el CDP
que utilizó la Agencia Nacional de Hidrocarburos para contratarnos a nosotros. Ahora yo quiero ver el contrato. Ahora van a darse cuenta qué es el contrato. El contrato ya no es lo que estamos acostumbrados a ver, artículo 1. Sí, aquí hay unos documentos asociados. Mire lo que es el contrato. Información general del contrato, identificación de la entidad que nos contrató, información del proveedor, cuenta bancaria del proveedor, qué cuenta nosotros asociamos para este proyecto, porque uno no la puede estar cambiando. El objeto, duración, la póliza. Ojo, aquí está la póliza, creo que bueno, que hay está señalizado y que tiene una admiración allá, pero realmente aquí lo que vale es que el estado de la póliza es que fue aprobada. Yo la cargué y quedó pendiente, y luego la entidad tiene que aprobarla. Antiguamente uno lo que hacía era y llevar una carta, entregar la póliza, que se la recibieran y luego que expidieran una aprobación de póliza. Ya acá solamente hacer un clic. Pero entonces aquí ustedes van a darse cuenta que todos los documentos asociados al contrato son todos los que hicieron parte anteriormente de la, que llamamos lo precontractual. Eso hace parte del contrato. Y esto que están viendo es el contrato. No es como estábamos acostumbrados a verlo. Entonces aquí, de estos documentos, ya de ejecución, mire lo que está pasando. Ya hay acta de inicio y todas las actas que se susciten en la ejecución de este proyecto son públicas y tienen que montarse en los tiempos, porque cualquier persona puede hacer veeduría sobre esto. Entonces ya no es tan fácil de que yo veo el acta, la hago mañana, no señor. Entonces aquí, ¿qué documento es como el que yo quiero ver? El complemento. Este que dice complemento es como esa parte técnica del contrato. Yo lo voy a descargar acá. Y voy a compartirlo para terminar esta explicación. Bien, mientras voy cargando, no sé si alguien de, ¿cómo estamos de tiempo? Alguien de la Facultad de Artes, de la Facultad de Salud, Microbiología, Medicina, en Artes y Humanidades, que nos puedan compartir cómo le fue con el formato. En Agrarias también. Entonces, para terminar esto que estaba hablando, mire, les voy a compartir el complemento. Esto es el complemento al contrato digital que está en el SECOP 2. Y aquí sí ya es los temas técnicos del contrato. Y por eso al profe le tocó hacer un tema de pago por producto. Mire. Aquí está la cláusula, el objeto y las obligaciones que tiene la Universidad de Pamplona. Mire. Y aquí sí está lo que uno quiere ver. Bueno, ¿qué se comprometió la Universidad de Pamplona? Hasta aquí. Y aquí está lo que les hablaba yo de que al hacer esta viabilidad es un poquito más compleja, porque aquí me está diciendo cláusula quinta, forma de pago. La Agencia Nacional de Hidrocarburos cancelará el valor de contrato hasta 2.800 tal, teniendo en cuenta que se paga por producto. Entonces, cuando se haga el informe sobre el diagnóstico del estado de la información de bases de datos, puede cobrar 157 millones. Cuando haga el marco geológico regional, puede cobrar 152. Es diferente. Por eso, nuestro formato siempre va, cada vez que hay algo nuevo, hacemos, porque el formato nos tiene que servir para la MGA, nos tiene que servir para algo como esto, nos tiene que servir para el Ministerio de Agricultura, que tiene unas cositas allí diferentes, para MINTIC. Entonces, en eso estamos, en cambiar un formato que permanentemente sirva a cualquier institución externa, sea o no sea el Sistema General de Regalías o el Ministerio, lo que sea, pero que nuestro formato nos evalúe de la mejor manera antes de
de darle vía libre a que continúe en la gesta de ese proyecto. Bien, eso fue un tema rápido ahí de SECOP 2, como cualquier persona o cualquier ciudadano colombiano puede hacer revisión de un documento y todos van a ser SECOP 2 y los contratos van a ser como les mostré. Bien, nos quedan 18 minutos para el brindis a nombre del profe Aldo. No sé, por aquí veo a Rosy de Artes, la profe Liliana de Microbiología, si nos puedan compartir la experiencia con el formato. Bueno, incluso acá tenemos a la profe de ingenierías. Bueno, no sé, ustedes me dirán. Sería bueno mirar cómo creen que estuvo el módulo, si fue pertinente para las expectativas que tenían. Y bueno, en otra oportunidad poder profundizar. A ver, José, yo no quiero quedarme callada, yo estoy muy agradecida por el módulo. No me arriesgo a hablar del formato porque la verdad, todo esto del MGA para mí ha sido una película completamente nueva. O sea, en la vida había trabajado nada de esto y digamos que con el ahínco que nosotros arrancamos, después me fui un poco pausando porque veía que era mucha cosa, pero pese a algunas partes que no comprendía, me tomaba el rato también de buscar otras y analizar, pero siento que es un tema sumamente interesante y hace falta seguir aprendiendo de esto. No puedo decir que quedé completamente con la lección aprendida, porque el ejercicio práctico obviamente es lo que hace que uno realmente pueda decir aprendí con propiedad todas estas enseñanzas que muy bien compartieron todas las personas que estuvieron como docentes en esta sesión. Pero sí agradezco los aportes tanto de los docentes, de los compañeros de trabajo, que desde su experiencia, que me daba cuenta que muchos ya han trabajado esto, ha sido como repasar lo que ya hacen, pero vuelvo y reitero, o sea, para mí fue enriquecedor, pero es una película nueva, y me encantaría volver a tener otra oportunidad, a lo mejor con un poco más de espacio, para poder dedicarme realmente a hacer una propuesta, conocer lo que es el SECOP, conocer todo lo que se maneja a nivel del Estado para presentar las propuestas, ver cómo lo que uno cree que puede visibilizar termina siendo algo completamente distinto, como se debe enfocar para presentar una propuesta, pues es un aprendizaje grande. Así que ojalá en el futuro haya otra oportunidad para seguir profundizando en esto, y ahí estaré atenta, pero en general muy agradecida. Vale, Rosy, muchas gracias ahí. Pues al final aquí, yo también tengo que agradecerle al profe Aldo la oportunidad que me dio yo le decía a él, bueno, ese es un escenario ideal porque no podemos solamente ir a hablar de la MGA, pero y lo interno no lo podamos dejar de lado, aparte que Gestión Proyectos también tiene una experiencia en este tema, y que ese formato, pues, una de las mayores expectativas de nosotros como oficina es que haya el uso y la apropiación de este formato a todo nivel, ¿sí? Y que en todos los proyectos lo utilicen, ya saben dónde está, se compartió aquí, y que finalmente es eso, lo apropien dentro de las expectativas de extensión que cada uno tenga en sus saberes. Bueno, pues yo la verdad les agradezco su atención, muy juiciosos porque a veces el tema de la hora, el trabajo, pero la verdad, cuando quieran una ampliación del tema, cuenten con la Oficina de Gestión Proyectos, ahí están mis datos,
Y bueno, las personas o los profes que han ido se han dado cuenta que nosotros a veces no importa que sea un sábado o un domingo, que hay una urgencia, nosotros creo que es una oficina que a veces no podemos descansar ni los fines de semana, pero lo hacemos con el deber de que no se pierda una oportunidad, ¿cierto? Creo que, como colocaba el ejemplo de psicología, no se perdió la oportunidad, nos tocó más duro, pero bueno, esa es nuestra tarea, que la universidad tenga día a día mayor experiencia, pero que ejecute bien y que finalmente se finalicen los proyectos para que se terminen, se liquiden y que los profes quedan con la experiencia y con el deber cumplido que le dieron una experiencia nueva a la universidad, porque hay profes muy, muy buenos en el sentido de que hacen la consecución de recursos, fortalecen sus programas. Créame que esto es muy válido para el tema de lo que nos hemos encomendado de la acreditación institucional, es que cada programa, su conjunto de profesores, vean estas convocatorias y se apoyen de las oficinas que podemos darle ese apoyo. Entonces, la verdad, lo felicito. Muchas gracias por su atención. Y bueno, ahí quedaron los contactos. José. Sí, profe, llámele, ¿cómo está? No, bien, bien, gracias. No, muy interesante todo. Realmente el curso es de una pertinencia o el diplomado ha sido de una pertinencia. Yo sé que de pronto quedan cositas, pues por ejemplo para mí, que es la primera vez que veo como esa relación entre los formatos institucionales y las convocatorias de proyectos de inversión. Pero ¿habrá alguna posibilidad, José, digamos, ya quedó como un grupo por facultades que ha accedido, digamos, como a esta visión de lo que es la presentación de proyectos en el marco, digamos, de las convocatorias de inversión? ¿Qué posibilidades hay de que este grupo inicial que quedó, que accedió al diplomado, pueda hacer o pueda continuar formándose, pero ya como a nivel de facultad para mirar, digamos, las líneas propias como de los campos y entrenarnos un poco más, digamos, como ya tenemos como la visión general y hay como un primer insumo en términos de la formación, pero se requiere más entrenamiento, pues para unos, veo yo en el caso particular, pensaría que para mí como más entrenamiento directo sobre la base obviamente ya de todos estos formatos que bien nos han dejado ustedes, pero para que no se enfriara, sino continuar, digámoslo así, como una segunda fase de la formación en presentación de proyectos de inversión. Entonces ya directamente con estos equipos, pero por facultad, porque aquí hay de todas las facultades y pues chévere porque uno también a través de los ejemplos de ellos aprende. Pero entonces ya como un ejercicio ya propio de las facultades y para ir cualificando a estos primeros compañeros de los cuales yo me incluyo, que son pues obviamente me parece a mí importantes de dinamizar al interior de las facultades. Entonces era como plantear un segundo momento para continuar con este ciclo de formulación de proyectos en el marco de la estrategia o de MGA. Pues, profe, muy buena su cuestionamiento porque, pues la verdad, aquí, atendiendo a su inquietud, yo la voy a elevar al profe Oscar Ortiz y al profesor Aldo, para ver si por facultades hacemos de pronto estas mismas capacitaciones, como usted lo dice, centrados en un taller a una convocatoria. Por lo menos yo, sí. Créame que si yo estuviera del otro lado, ¿qué haría? ¿Cierto? Pues primero voy a buscar de la convocatoria 4 a la 8, en cuál de ellas yo puedo aplicar. Y créanme que las 7 facultades que tiene la universidad pueden, y ahí hay un ejemplo, como lo mostraba Derly con el profe Hasib, ellos apuntaron a las 6 y ya están clasificados. Y se dieron cuenta del monto que clasificaron. Claro, aquí hay un tema que nosotros podemos respaldar y es de pronto con los departamentos, cómo llegamos a esos departamentos, porque tiene que haber un aval de los departamentos. Claro. Entonces yo lo primero que haría, y es muy buena la pregunta, es entrar a mirar esos términos de referencia, profe. Porque para no enfriar, como usted lo dice el tema, venga, yo de la 4 a la 8, ¿yo a cuál aplico? Porque es que a mí sí, pues con todo el respeto, si a mí me pueden traer una referencia que ya pasó, yo particularmente, yo no me intereso.
Pero si sé que estos están pendientes por salir, yo me intereso. Entonces, empiezo a revisar la convocatoria y los términos de referencia. ¿Qué hago posteriormente? Voy al manual y miro cómo lo clasifico. Manual que nos lo determinó la misma página de la MGA Web. Ahí está para descargar, pero yo igual lo compartí. Eso sería lo segundo que hay que hacer por equipos en facultades. Tercero, entonces yo miro a qué región voy a participar, qué monto tengo en esa región, y entonces automáticamente puedo entrar a mirar todo lo que me pide o lo que me exige esos términos de referencia, y entonces yo determino, bueno, voy a trabajar con tal territorio. Y entonces hago la pregunta, ¿será que podemos trabajar con la Gobernación del Norte? Y se hace la gestión. Un ejemplo, Norte, Guajira, el que fuera. En cuarto lugar, para no enfriar, es un buen término, porque tenemos ya una inquietud y es muy buena, yo me iría a hacer el formato de viabilidad. Porque estoy trabajando con tiempo una convocatoria que está pendiente de salir. Luego de que yo tengo esto, entonces voy a tratar, y yo les recomiendo, usen el Word que les dejé, el mismo que está de los laboratorios de COVID, que está todo estructuradito. Y entonces yo voy a ese documento a ese documento en Word que está compartido ahí, y en ese documento en Word lleno mi proyecto para luego, como ya tengo viabilidad y este documento a donde lo quiero llevar, entonces voy a llenar el presupuesto. Pero es pertinente hacerlo por facultades, profe, pero dése cuenta que yo actúo casi que de la cuarta a la sexta tarea que nos vamos a dejar aquí en este módulo. Porque definitivo tienen que leerse los términos de referencia y decir, a mí el que más me conviene para presentar un proyecto, porque como están todas las facultades. Y después de eso, entonces ya entramos a un curso muy bonito, porque entonces ya entramos a hablar de algo que ya está seleccionado, que ya se buscó la experiencia, que se leyeron los términos de referencia, y con mucho gusto hacemos por facultades. Con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones y la Dirección de Interacción, podemos hacer esto por facultades plenamente. Pueden contar las facultades con eso. Y a nosotros nos conviene como oficina. Gracias. Listo, profe. Entonces, bien, yo, pues, atendiendo a los horarios, voy a cerrar allí, pero de pronto que quede en su mente es esta pregunta que nos hizo la profe Yamile, ¿no? ¿Qué sigue? Yo les recomiendo, léanse, por favor, estas convocatorias. También sería ideal que de pronto tuviéramos desde la página web de la Vicerrectoría de Investigaciones y de esta interacción, tuviéramos como un portal que todos estuvieran allí como consultando qué convocatorias hay, para que tuviéramos esa tarea de interacción y Vicerrectoría de Investigaciones en un único portal para que los profes accedieran y se dieran cuenta qué bolsas hay, qué convocatorias hay. Y bueno, desearles una feliz noche y gracias a todos. Profesor José del Carmen. ¿Sí? Mi nombre es Jenny y trabajo en Vicerrectoría de Investigaciones. Soy una de las personas encargadas de buscar las convocatorias y de compartirlas por correo electrónico con los directores del grupo. Entonces, la tarea de los directores es compartirla con sus investigadores. Pero entonces, bueno, eso está bien. Pero como la pandemia nos enseñó, yo creo que sería bueno si creáramos un portal, algo de que la persona estuviera compartiendo y que lo pudiéramos alimentar entre... De hecho, el lunes trabajamos 2 horarios en la mañana y en la tarde, pero no tomé pantallazos, porque ahí en calendario quedó programado. Pero en la mañana como que pudiéramos como de la Dirección de Interacción y la Vicerrectoría crear ese portal y que lo alimentemos, porque las convocatorias que nosotros buscamos son licitaciones, son otro tipo de convocatorias. Las de la Vicerrectoría de Investigaciones son otras, pero al final es una bolsa que ojalá todos pudiéramos compartir, o que desde los dos enlaces de las dos vicerrectorías se pudiera dar. Pero bueno. No, pero José, pero también con el apoyo de Quique, se comparte también en redes, pero sí muy interesante, profesor.
Porque a veces yo pienso que si se deja a veces solo con los directores del grupo, a veces se puede quedar como ahí o se limita solo a los integrantes de los grupos y digamos, en muchas ocasiones hay profesores que son muy tímidos a presentarse porque no tienen idea, porque no conocen, porque no saben. Y es bueno como en un correo masivo, no sé, aunque suene aburridor, pero compartirlo para que veamos que la vicerrectoría está buscando esa información y nos la está compartiendo. Ya cómo cada uno de nosotros decida aprovecharla, pues es otra cosa, pero que salga del círculo de solo los directores del grupo. Sí, Sí, señor. Esa es una Claro. buena recomendación. yo estoy de acuerdo con Rosy en ese sentido, porque pues aquí ya hay un grupo bastante importante de personas que recibieron la formación. Unos son directores, otros no. Y eso hace, digamos, también que estos procesos se democraticen un poco más. Y el hecho de que la información de pronto esté en un repositorio, no sé cómo lo quieran, anuncios, no sé cómo lo llamarán, así como lo plantea el ingeniero, pues permite también que otros que no son directores también pueden decir, mire, yo sé de esto y yo quiero aplicar. Y ya que ellos requieran ya de otros apoyos para poder respaldar el proyecto de un director o algo, pues es una gestión ahí interna que se hace. Pero es que aquí ya hay un grupo de profesores que se ha formado y que pensaría yo que hay que seguirlos acompañando y cualificando en este proceso. Es que yo quisiera darles como las dos visiones, ¿no? La vicerrectoría de investigaciones, uno como docente siempre tiene que pertenecer a un grupo de investigación, eso es clave. Pero nosotros en el caso de interacción estamos más pendientes del RUP, pero al final los dos son importantes. Entonces, como docentes, conocer qué es un RUP y que esto nos sirve para dar experiencia y que si yo trabajo un proyecto, tengo que ir a gestión de proyectos y entregarle el acta de liquidación. Que si yo hice un proyecto de investigación, tengo que cerrarlo y buscar la certificación para poder incluirlo acá también. Esa al final es, lo que acaban de ustedes hablar es eso. Bien, entonces les agradezco y los invito a que si con la propuesta que hacía la profe Yamile, pues si por facultades podemos hacer nosotros como oficina, porque también tenemos la competencia de todo el diplomado, en dar en guiar en estos términos de referencia de estas convocatorias o otras, nosotros estamos disponibles como oficina de gestión de proyectos. Entonces, ¿hay alguien más que quiera aportar algo para terminar? Bien, entonces, muy amables por su atención. Con todo el gusto, siempre atentos allá en la oficina para respaldar los profes de la institución. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Hasta luego.